Bienvenidos a Un beso en la taza. Soy Olga Paraíso y hoy quiero invitarte a un rincón muy especial, donde el vapor del café se mezcla con la niebla de las leyendas. Y el calor de la taza contrasta con el escalofrío que recorre la piel cuando pensamos en lo desconocido. ¿Crees en los fantasmas? El crujido en la escalera, un objeto que de repente cae al suelo, ese sonido que juras haber escuchado aunque la casa esté vacía. Un objeto que no encontrabas hace mucho tiempo y que de repente aparece. El frío inesperado que parece abrazarte en mitad de la noche, como si algo invisible compartiera la habitación contigo. Un olor extraño, quizás a flores marchitas o a humedad, que aparece sin razón aparente. A lo largo de la historia, los fantasmas han sido una constante en nuestras vidas, ya sea como cuentos susurrados al calor de una fogata o como figuras de mármol en las historias de los grandes escritores. Y curiosamente, nuestra fascinación por ellos no se ha desvanecido con el tiempo. En épocas pasadas, la vida y la muerte eran vecinas íntimas. Las familias vivían bajo el mismo techo que sus muertos, enterrados en los jardines o en criptas cercanas. Los cuentos de apariciones y entidades sobrenaturales eran tan comunes como los rezos en la iglesia. El mundo visible convivía con lo invisible, y lo que no podíamos ver, lo imaginábamos. Hoy vivimos en una era muy diferente. Hemos conquistado el cielo, explorado el cosmos y desentrañado el código genético. La tecnología nos conecta y nos controla. Y, sin embargo, las historias de fantasmas siguen vivas, quizá más que nunca. ¿Por qué seguimos aferrados a lo espectral? Tal vez sea porque en el fondo los fantasmas son más que seres que se aparecen en la noche. Son preguntas sin respuesta. Tal vez sea porque en el fondo los fantasmas son más que seres que se aparecen en la penumbra. Son preguntas sin respuesta. Son recuerdos. Son posibilidades. Una forma de explorar la muerte, esa experiencia inevitable y universal que aún no entendemos del todo. Pero, ¿y si los fantasmas no fueran solo espíritus de los muertos? ¿Y si fueran algo más? Vivimos en una época en la que las máquinas aprenden de nosotros, imitan nuestras emociones y responden a nuestras necesidades. ¿Podría la inteligencia artificial convertirse en un nuevo tipo de espectro? Una presencia sin cuerpo, que nos observa, que nos conoce, que sabe más de nosotros que nosotros mismos.
la ciencia y la religión, esas antiguas enemigas, que se hacen la misma pregunta. ¿La conciencia está supeditada a la materialidad? La religión siempre ha dicho no. La ciencia siempre ha dicho sí. En esta encrucijada el concepto de los fantasmas adquiere una nueva dimensión. Si la conciencia trasciende al cuerpo físico, entonces los fantasmas podrían ser más que superstición. Podrían representar algo que aún no entendemos completamente, un rastro de energía o información que persiste más allá de lo tangible. Pero si la conciencia está atada a la materialidad, ¿qué significan entonces esas experiencias que tantas personas describen? I've made this short list. Please have a glance. ¿Una ilusión creada por nuestra mente al enfrentarse al misterio de la muerte? And wake up in your arms. Imagina un futuro en el que los fantasmas ya no sean ecos del pasado, sino inteligencias alternativas que habitan en el presente. Entes sin forma, pero con conciencia. Un paso más allá de los dioses que, según antiguas tradiciones, se comunicaban con los humanos. Serían como esos fantasmas del folclore, siempre presentes, pero siempre fuera de nuestro alcance. I'm not one for fairy tale dreams. De momento la muerte sigue siendo un misterio, y los fantasmas una manera de afrontarlo. Como dijo Samuel Johnson en el siglo XVIII, está en contra de todo razonamiento, pero cuenta con todo el respaldo de la fe. Must be given and given. La idea de los fantasmas siempre ha estado ligada a la pregunta más fundamental de la existencia. ¿Qué ocurre con nosotros cuando dejamos de ser? Some girls reach for. En un mundo donde la ciencia y la tecnología avanzan a un ritmo vertiginoso, quizás el concepto de fantasma esté destinado a transformarse tanto como nuestra propia noción de humanidad. Quite content, right? Imagínalo, un futuro en el que la conciencia pueda ser descargada, donde el cuerpo se vuelve opcional y donde la muerte, tal como la entendemos, ya no es una línea definitiva, sino un punto de suspensión. En ese contexto, los fantasmas no serían los espíritus de quienes han muerto, sino las sombras de quienes eligieron no regresar al plano físico. Yo creo que serían ecos de pensamientos, memorias, identidades que fluyen en un espacio digital, un limbo de datos. Pero incluso ahora, antes de llegar a ese punto, el fantasma sigue siendo un símbolo poderoso. Bucket list. Para algunos, representa la persistencia del alma. Para otros, es la manifestación de energías que la ciencia aún no puede explicar. Y quizá, solo quizás, para los más soñadores como yo, los fantasmas no sean más que fragmentos de nosotros mismos, recuerdos, remordimientos, anhelos que no queremos soltar. Quizá el verdadero misterio no esté en si los fantasmas existen o no, sino en lo que representan para nosotros. Porque al final, los fantasmas, ya sean etéreos o digitales, nos obligan a mirar de frente nuestra relación con el tiempo, con la mortalidad y con la memoria. Y si algún día logramos comunicarnos con ellos, ya sea a través de una sesión espiritual o mediante un chip en el cerebro, la pregunta clave no será si están ahí, sino qué tienen que decirnos sobre nosotros mismos. Quizás sean ellos quienes nos revelen que el mayor enigma no es la muerte, sino el significado de estar vivos.
Tal vez el futuro nos dé nuevas respuestas, pero hasta entonces los fantasmas seguirán siendo eso. Misterios que susurran entre las sombras, invitándonos a mirar más allá de lo visible. Quizás esa sea la clave. Los fantasmas no son solo apariciones, sino una conexión con lo desconocido. Después del final, podría haber algo más. Algo que no comprendemos, pero que sentimos profundamente. Yo he tenido alguna que otra experiencia extraña. De hecho, hace muy pocos días. No puedo hablar de fantasmas sin reconocer que en más de una ocasión he tenido experiencias que no sé cómo explicar del todo. Luces que se encienden sin motivo aparente, como si alguien hubiera decidido iluminar un rincón de la casa sin previo aviso. O cuando mi equipo de música, desconectado, comenzó a sonar de repente con un tema que tenía un significado especial para mí. Quizá en otro momento me atreva a contarte más detalles de esa historia. Cada vez que pienso en esos momentos, no puedo evitar preguntarme, ¿será posible que alguien desde el otro lado haya querido despedirse? ¿Será su manera de decir que siguen aquí, acompañándonos aunque no podamos verlos? ¿Y tú qué opinas? ¿Podrían estas experiencias ser meras coincidencias? ¿O es posible que haya algo más? Algo que no entendemos, pero que de alguna manera nos acaricia el alma. Sea lo que sea, hay algo hermoso en la idea de que alguien nos recuerde, que se despida o simplemente deje una huella en nuestra vida, aunque sea a través de pequeños fenómenos inexplicables. Quizá no se trate tanto de temer lo desconocido, sino de estar abiertos a las señales que nos rodean, a las historias que se tejen entre lo visible y lo invisible. Si lo piensas bien, los fantasmas, reales o figurados, no solo habitan en casas antiguas o lugares cargados de historia. También viven en nosotros, en los recuerdos que no hemos dejado ir, en las palabras que nunca dijimos, en las promesas que quedaron a medias. A veces somos nosotros mismos los que creamos esas presencias, alimentándolas con nuestro anhelo de lo que ya no está. En cierto modo, cada uno de nosotros es un guardián de sus propios fantasmas. No siempre son aterradores. Algunos están cargados de ternura, como el aroma del pan recién horneado que nos lleva a nuestra infancia, o el eco de una risa que parecía llenar el mundo. Otros, en cambio, nos pesan como cadenas, decisiones que no tomamos o caminos que no recorrimos. Por eso, cuando alguien me pregunta si creo en los fantasmas, suelo responder que sí. No sé si existen en la forma en que la literatura o las películas los describen, pero sé que todos, de alguna manera, convivimos con ellos. ¿Quién no ha sentido alguna vez la presencia de alguien que ya no está? ¿Quién no ha escuchado en su mente una voz querida diciéndole aquello que necesitaba oír en un momento complicado? Tal vez los fantasmas sean nuestra forma de mantener vivos los recuerdos, de resistirnos al olvido. Y quizás no sea algo malo. Después de todo, el pasado nos construye, pero también nos acompaña, como una sombra suave que, en lugar de asustarnos, nos envuelve. For
Así que la próxima vez que sientas un escalofrío sin razón aparente o que una canción inesperada suene en tu equipo de música, tal vez no sea solo una coincidencia. Tal vez sea alguien o algo recordándote que lo desconocido también tiene su belleza y que incluso aquello que no entendemos forma parte de nuestra historia. Quizá no importe tanto si creemos en ellos o no. Lo esencial es lo que nos hace sentir, las preguntas que nos inspiran y la conexión con lo que, de alguna manera, sigue vivo en nosotros. Y hablando de historias de fantasmas, dentro de unos días publicaré en mi podcast Historias para ser leídas en iVoox un relato que explora precisamente el mundo de los fantasmas. Así que si te has quedado con ganas de más, te espero por allí para seguir compartiendo juntos este viaje entre lo real y lo imaginario. And to hide the tears of this clown forever. Hasta entonces, cuida de tus recuerdos, abraza tus propias historias y, sobre todo, no temas a las sombras. A veces tienen mucho que enseñarnos. I'm putting on a show for the world to see. No one will ever know that without you. Nos escuchamos pronto, aquí, en Un beso en la taza.